por permitirme traer un mensaje de vida a su iglesia, pero también una responsabilidad, lo conversábamos con Waldo, una tremenda responsabilidad. Yo pido al Señor que guíe este mensaje, y que si hay algo que yo no diga bien, que Él lo resuelva en sus corazones. ¿Ah? Bueno, el mensaje estaba publicado como crecer en Cristo, creciendo en Cristo era, ¿no? Creciendo en Cristo, pero en realidad es crecer a la plenitud de Cristo. ¿Ah? Es crecer a la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de este mensaje, enfocarnos en cómo llegamos a crecer a la plenitud de Cristo. ¿Ya? Y bueno, está sustentado en una palabra que está en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3, que dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, yo recibí esta palabra ahí por enero del 2021, saliendo, como que salíamos de la pandemia, pero aún no salíamos. Fue un año difícil el 2020, pero en los años difíciles es donde Dios más habla, ¿no? Entonces, bueno, estaba allí yo leyendo un libro maravilloso que se llama Creciendo en Cristo, justamente, de un autor que ya he citado, que se llama Eugene Peterson, Eugenio para los amigos. Y bueno, era un periodo muy difícil para mi fe realmente. Era un periodo muy difícil para mi fe y en el que estaba luchando sin quererlo, sin entenderlo con lo que Dios quería hacer en mi vida. Una lucha inútil, torpe diría yo, pero muchas veces estamos en esas luchas y ahí estamos enredados, pues, muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que es que crezcamos a la imagen de su Hijo. Bueno, se trata de un texto por todos conocido. Yo creo que todo el mundo ha leído Efesios alguna vez, ¿no? Y algunos muchas veces. Yo lo había leído muchas veces, pero como estos 3 versículos iniciales como que los pasaba de largo, ¿no? Como que los leía rápido, porque esta cuestión de la humildad, el amor, en realidad eran como algo a leer rápido para ir derecho a los dones, que era lo que normalmente uno busca, ¿no? Los dones. Pero no hay dones sin el carácter de Cristo. Al menos no hay dones que edifiquen, ¿no? Y bueno, Peterson me mostraba, en realidad, con estos 3 versículos, claramente un mensaje que venía del Señor para mi vida, ¿no? Y vino a ser un rema para mí, en realidad. De ahí en adelante ha sido una palabra que me ha perseguido. Y ahora la abrazo. En algún minuto como que la masticaba. Hoy la abrazo. Bueno, eso es el fundamento de este sermón. Estos 3 versículos. Y bueno, hoy quiero compartir, queridos hermanos, lo que he vivido y aprendido con esta palabra. Con la esperanza de aportar a la edificación de la iglesia. Bueno, el mismo capítulo 4 de Efesios habla de esto, ¿no? Que los dones son para edificar la iglesia. Y espero hacerlo con el mismo espíritu humilde que nos invita a Pablo en esta epístola. Bueno, tengo la convicción que se trata de un mensaje que el Señor ha preparado en mi corazón para bendecir a su iglesia. Me ha bendecido a mí en primer lugar, pero espero hoy que bendiga a su iglesia. Y espero que haya preparado vuestros corazones para una exhortación restauradora y sanadora. He masticado harto este mensaje, y finalmente el otro día en la vigilia he recibido del Señor esto, que este mensaje es para restaurar y sanar a los quebrantados de corazón que todavía están en medio nuestro. Bueno, esa es la introducción. Bueno, como dije, leí muchas veces esta epístola y lo hice tomando la parte inicial como un saludo insustancial, digamos, no le ponía la atención que merecía y mirado en perspectiva, hoy veo que es el fundamento de todo, ¿no? Bueno, era algo por lo que pasar rápido. Muchas veces leemos la palabra lo que queremos leer nomás, y hay muchos pasajes que los pasamos de largo, los leemos rapidito, pero vamos a lo que nos acomoda, a lo que nos interesa, y dejamos de lado lo que Dios quiere mostrarnos realmente, en toda su dimensión.
Como dije, estaba más preocupado de los dones que del fruto del Espíritu, ¿no? Sin reparar que el llamado de Pablo en esta epístola es a vivir la fe con el corazón y el carácter de Jesús, ni más ni menos. Cuando él dice esta humildad, ¿no?, esta reverencia, yo pienso inmediatamente en Jesús. Creo que el modelo de humildad y de reverencia, de amor, de paciencia. Y creo que esta es la condición sine qua non para todo lo demás, realmente. ¿Ah? Si no disponemos nuestro corazón a vivir como parte de la iglesia. La carta de los Efesios es una carta para su iglesia, ¿no? Y este mensaje es para su iglesia. Hoy, en un contexto de una congregación, la congregación Camino Nuevo, que es parte de la iglesia de Cristo, que necesita ser edificada con el fundamento que es Cristo. Cuando recibí esta palabra, ya lo dije, luchaba con mi carácter en realidad y juzgaba a la iglesia desde mis expectativas y desde mi vocación de maestro. ¿Ah? Ya lo he comentado esto, ¿no? Ya lo han escuchado, pero tengo que seguir diciéndolo nomás. ¿Qué vamos a hacer? Y por cierto, desde la visión que yo tenía de cómo debían ser las cosas para que fueran bien hechas, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Que tenemos como un ideal y que creemos que como nosotros vemos las cosas son como están bien y todo lo demás está mal. Y la verdad es que siempre se pueden mejorar las cosas, pero el problema es dónde está el corazón en ese proceso. ¿Ah? Más que en la idea de cómo mejorar, bueno, desde dónde hablamos y cómo está nuestro corazón en ese momento. Como dije, cuando recibí esta palabra luchaba con mi carácter y jugaba a la iglesia, sin entender que la imperfección de la iglesia, que por cierto hay mucha imperfección, es como somos por la gracia de Dios perfeccionados en Cristo. Ese yo creo que es mi aprendizaje de esto, de esta carta, ¿no? Cómo nosotros somos perfeccionados aún en medio de una multitud de imperfecciones. Pues la iglesia es imperfecta porque estamos nosotros, no por culpa de Cristo. Y la voluntad de Dios es que seamos perfeccionados hasta crecer a la plenitud de Cristo. Los dones son dados para eso, ¿no? Para edificarnos. Pero para eso tenemos que disponer el corazón. Y ahí es donde se enredan las cosas, ¿no? Bueno, cuando estaba escribiendo estas líneas me acordé de Waldo. Dije, pobre pastor. Pobre pastor. ¿Ah? Gracias, Waldo, por la paciencia. ¿Ah? Porque finalmente, bueno, el pastor tiene que lidiar con todas nuestras expectativas. Esa es la verdad. Y también en su propia imperfección. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros entendamos dónde estamos, digamos, que somos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, para llegar a ser como Él. Bueno, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¡Wow! Suena bonito, ¿eh? ¿Estamos viviendo aquello? Yo les hago la pregunta. ¿Estamos viviendo esto? ¿Estamos siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu y procurar el vínculo de la paz entre nosotros? Primera pregunta. Bueno, de pronto esta palabra estaba ahí invitándome a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y yo, la verdad, no tenía ninguna paz. Estaba como enojado, ¿no? ¿Cómo hacerlo entonces? Bueno, ahí está el desafío. Permiso, me dio calor. Ya. Bueno, estaba en esa lucha cuando mi amigo Eugenio Peterson me recordó, yo pienso que me lo mandó el Señor en el momento preciso, ¿no? Que la clave está en el amor y, por cierto, en el carácter humilde que requiere el verdadero discipulado al que estamos llamados. Esa es la clave. Fácil decirlo, difícil vivirlo. Ahí estaba la luz, había claridad, pero el proceso sería largo, porque como en mi caso, al menos, voy a hablar por mí, como dijo un buen amigo de hace mucho,
a ti no es fácil matarte. Y había que morir. Yo fui formado y criado para no morir, para vencer. Y aquí tenía que ser vencido. No sé cuál es el proceso de ustedes, ¿no? Pero yo creo que esto nos representa a todos un poco. De querer ser como el ideal propio, ¿no? En vez de ver el ideal que nos representa. Hay que morir nomás, hermano. No queda morir. O terminar de morir, porque a veces quedamos como a medio morir. Claro, herido, y bueno, de eso se trata este mensaje, de los heridos. A medio morir, que todavía estamos ahí luchando como que algo queda en nosotros, y ese algo que queda en nosotros impide que Cristo crezca en nosotros. Como dije, fue un año difícil, no solo por los efectos de la pandemia, sino por el proceso de fe, que yo diría que comenzó cuando me rendí, por última vez, el 30 de mayo del 2021. ¿Cómo olvidarlo? Ahí en mi escritorio, ya agotado, dándome cuenta que no podía ganarle al Señor. Me rendí nomás en una oración donde entregué toda mi expectativa. Esto ya he predicado de esto, lo comenté la vez pasada. Esta rendición de que tenía por finalidad, digamos, empezar a vivir la fe de una forma verdadera, genuina. Simple, en realidad. Simple. Había que rendir todas las expectativas, muchas de ellas religiosas, ¿eh? Y ese es el peligro que tenemos aquí en la iglesia, que finalmente nos conformemos con la religión y con una aparente piedad, ¿no? Y bueno, en ese minuto comencé a procurar caminar en el yugo de Cristo, algo que no es nada fácil, ¿no? Sobre todo para los que hemos sido formados, hechos a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, no había otra posibilidad si quería hallar descanso para mi alma, como promete este pasaje, ¿no? Que dice, venid a mí los cargados y trabajados, ¿cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esta palabra nuevamente venía a mí en los tiempos de oración y decía, estoy agotado, Señor. Y el Señor me decía, ríndete, ríndete y lleva mi yugo. Bueno, tomé la decisión de intentar hacerlo, digamos. Con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, intentar hacerlo aún cuando era el inicio de un proceso que se veía tan difícil. He compartido esto también y les vuelvo a reiterar sobre el punto, porque el camino de Cristo no se hace de otra forma que en el yugo de Cristo. No se hace de otra forma. Entonces, si queremos tener nuestra propia forma, lamentablemente tenemos que ir a alguna secta por ahí, pero que aquí no lo vamos a encontrar. Aquí es en el yugo de Cristo o no es. Podemos dar vuelta, podemos estar aquí creyendo que vamos a algún lado, pero no vamos a ir a ningún lado. No vamos a ir a ningún lado. Muchos de nosotros pasamos años en la iglesia sin ir a ningún lado, ¿no? Bueno, es tiempo de empezar a caminar en la dirección correcta, en la meta, ¿no? Hacia la meta. Bueno, de pronto vendrían las vigilias y el Señor estaba ahí con esta palabra nuevamente, invitándome a participar de su iglesia en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. En la vigilia recibía esta palabra, y bueno, la proclamaba por fe, aun cuando no la vivía. La proclamaba por fe porque sabía que era algo que venía del Señor y que era algo bueno. Pero la verdad, ¿cómo podemos clamar a Dios como cuerpo si no lo hacemos en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz? Yo creo que es humo, ¿no? Humo extraño, ¿no? Fuego extraño. Para que haya ahí de verdad poder de Dios, tiene que haber esta unidad del Espíritu y este vínculo de la paz. Ahí estaba el rema, otra vez, una y otra vez. Lo bueno es que Dios es paciente, hermano. Por lo menos conmigo tenía una paciencia enorme. ¿Ah? Burro de burros, y ahí está el Señor. Bueno, muchos de ustedes que estuvieron en aquella vigilia me escucharon proclamando esta palabra que Dios tenía para mí, pero también era para su iglesia. ¿Ya? Tengo grabado a fuego en mi corazón aquella noche. El Señor me movió a hacer una exhortación en el Espíritu en torno a esta palabra. Y fue como recibir al mismo tiempo una revelación del cielo, digamos, de cuál era la brecha, digamos. ¿Cuál era la brecha? ¿Por qué no podía crecer? ¿Por qué no podía seguir adelante? ¿Por qué esta iglesia estaba como tratando de caminar, pero con dificultades? Es la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, pero esa se construye sobre el carácter de Jesús.
humilde, reverente, paciente, amoroso. Bueno, citando nuevamente el pastor Peterson, diría yo que podemos aspirar a una iglesia a nuestra medida o disponernos a crecer en la iglesia de Cristo. Yo creo que esa es como la disyuntiva, ¿no? ¿Seguimos buscando la iglesia a nuestra propia medida o nos disponemos a crecer en la iglesia que Cristo tiene para nosotros? Finalmente, hay que dejar las expectativas de lado y entender y tratar de entender o tratar de ver lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Cambia la perspectiva, ¿no? Bueno, es en la iglesia de Cristo donde somos edificados. Este capítulo 4 habla de que los dones son dados para la edificación del cuerpo, ¿no? Para eso son los dones, no son para que nos sintamos poderosos, ni importantes, ni que tengamos una parte en esto. Son para que la iglesia sea edificada. Y bueno, y el Señor ha dispuesto que por medio de estos imperfectos eso ocurra. Porque al final de cuentas se trata de su propio poder y su propio amor, no de nosotros. Entonces, bueno, yo les invito esta mañana, hermanos, que si tenemos alguna expectativa de cómo debería ser la iglesia, la rindamos nomás. La rindamos hoy día mismo y nos dispongamos a crecer en la iglesia de Cristo, a crecer, a dejar de ser niños. ¿Cuántos de nosotros hemos sido niños por tanto tiempo, no? ¿Cómo son los niños? Los niños demandan nomás, berrinchan, ¿cierto? Piden cosas, se enojan. A ratos aman también, ¿cierto? Pero les cuesta entender los procesos. Y el camino de Cristo es un proceso largo y difícil, al que estamos todos invitados. La vez anterior que tuve la oportunidad de predicar hablaba de la obediencia larga en una misma dirección. Bueno, es lo mismo nomás, ¿no? Yo voy a seguir predicando lo mismo de distintas formas, digamos. ¿Cómo nos disponemos a despojarnos de nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros hasta la plenitud, hasta el varón perfecto, ¿no? O la mujer perfecta, para ser más contemporáneo. Bueno, hay un buen libro también, El discípulo, de un pastor, Juan Carlos Ortiz, que habla de cómo se engorda una iglesia. Y una vez que llega gente y se engorda la iglesia y tenemos muchas actividades, pero no hay crecimiento. Puede no haber ningún crecimiento. Porque no se trata de cuántos somos ni de lo que hacemos, se trata de cómo somos transformados a la imagen de Cristo. De eso se trata. Y si eso no está ocurriendo, la verdad es que tendríamos que buscar otra iglesia. O rendirnos. Yo le sugiero partir por lo último, porque a lo mejor la iglesia no es el problema. Puede serlo también, ¿eh? Hay casos y casos. Pero yo diría que en este caso, en esta iglesia hermosa, el problema somos nosotros. Pablo en este mismo capítulo 4 nos plantea que los dones dados a su iglesia son para la edificación del cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, tenemos que anhelar esto. No tenemos que verlo como una utopía, tenemos que anhelarlo para nuestras vidas aquí y ahora y cada día que nos quede en esta tierra. Si no anhelamos a esto, vamos a vivir una fe pobre, más bien en una religión que nos va a conformar, pero no nos va a llevar donde Dios quiere llevarnos. Bueno, y continúa diciendo, siguiendo la verdad en amor. Ojo con las palabras que se ocupan, ¿eh? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que en la cabeza esto es Cristo. ¿Hay alguno que quiera crecer aquí en Cristo? Espero que todos. Yo al menos me anoto en esa lista. A pesar de todas mis imperfecciones, yo creo que Dios puede hacerlo. Lo bueno es que no depende de mí. No depende de ustedes. Depende de que rindamos nuestro corazón nomás. Y el Señor va a hacer la obra. Hermanos, si no anhelamos esto, es en vano que participamos de la iglesia de Cristo. Debemos aspirar a crecer y a ser edificados en amor aún
a costa de nuestras expectativas. Incluso cuando las cosas no son como nos gustaría que fueran. Porque a veces, ese que no sean es el medio que usa Dios para transformar nuestro carácter. No se trata de tener la razón. Muchas veces podemos tener hasta la razón. Pero lo que Dios quiere hacer es transformar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Humilde, manso, paciente, amoroso. Cuando nos alineamos con ese propósito, Dios va transformando las cosas. Bueno, he aprendido en todo este difícil proceso que la iglesia es una escuela de amor entre imperfectos. Yo diría que eso es la iglesia. Una escuela de amor entre imperfectos, en la que Dios espera formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, pero esto no se produce mágicamente. Requiere rendición, humildad, paciencia y amor. ¿Hay alguien dispuesto? Tenemos que hacer morir al Saulo que llevamos dentro. No hay otra opción. Pablo llegó a ser Pablo una vez que Saulo se quedó de rodillas, quedó derrotado. Y esa luz que pensó tener se transformó en ceguera. Bueno, voy a repetir el inicio, ¿no? Para que nos quedemos masticando este pasaje toda la semana, si es necesario. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como dignos de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre. Hay otras versiones que dicen reverencia, ¿no? Hay diferentes versiones, pero lo que hay detrás es lo mismo, ¿no? Es ese carácter de Cristo el que lo lleva a la cruz, sin aferrarse a ser quien era, ¿no? Sino que a cumplir su propósito. En algún momento este proceso de edificación espiritual me sentí menospreciado. Quiero compartirles esto porque quizás no soy el único, ¿no? Me sentí menospreciado. Sospecho que era parte del tratamiento del carácter preparado por el Señor para mí. ¿Ah? A veces el Señor permite algunas situaciones con la única finalidad, digamos, de construirnos de nuevo, ¿no? De hacernos a su imagen. ¿Qué hacemos con esa herida, no? ¿Nos amargamos? ¿Nos hundimos en la amargura, en la frustración? ¿O la entregamos y nos disponemos a que el Señor restaure? Bueno, en ese momento confieso que pensé en partir, a buscar una mejor iglesia. Siempre uno dice cuando a veces buscamos atajo, ¿no? Y esta es una forma de atajo también. En vez de disponernos al trato de Dios con nuestro carácter, mejor buscamos un mejor lugar, ¿no? Uno que nos interprete mejor en el cómo somos, ¿no? Sin querer llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero gracias a Dios, primó en mí nuevamente el temor de Dios. No lo hice porque tenía la convicción de que si tenía que ir a algún lado, tenía que ser por la voluntad de Dios. Y no tenía palabra. Así como llegué a esta iglesia por la voluntad de Dios, si iba a partir, tenía que hacerlo por la voluntad de Dios. Y no por mi herida, no por mis frustraciones, no por mis expectativas. No son buenas razones, hermano. No son buenas razones. Bueno, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice el proverbio, ¿no? Así que empecemos a tomar decisiones con temor de Dios. Aun cuando parezca que el corazón no está llevando a la dirección correcta, que prime el temor de Dios. Porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. Y el mío más. Y el mío más. Bueno, ese es mi límite, ¿eh? Siempre ha sido, gracias a Dios, mi límite, el temor de Dios. Espero que eso no cambie. Porque es lo único que puede asegurarnos tener alguna esperanza, movernos con temor de Dios. Bueno, no podemos huir del trato de Dios. Esa es la enseñanza mía, que no podemos huir del trato de Dios. Podemos sí resistirnos, digamos. Pero nada bueno ocurre ahí. Cuando nos resistimos al trato de Dios con nuestro carácter, lo que resulta no es nada bueno. Ni para nosotros, ni para nuestra familia, ni para nuestra iglesia, ni para nadie, digamos. ¿No? Más bien hay que disponernos, tenemos que disponernos al trato de Dios, con corazón humilde. La iglesia no es un lugar del cual huir cuando enfrentamos frustraciones o nos sentimos heridos. Puedo decirlo con propiedad, pues lo viví.
¿Es en cambio un lugar en el que vivimos procesos para madurar en una fe que refleja el carácter de Cristo? ¿O no es nada, diría yo? No es nada. Voy a atrever con esta frase, ¿ah? No es nada. Hermano, no hay iglesia perfecta. ¿Ah? Pero es el lugar donde somos perfeccionados. Es el único lugar donde vamos a ser perfeccionados en la iglesia. Cristo ha dispuesto esta iglesia para que seamos perfeccionados hasta llegar a la plenitud de quien Él es mismo. El secreto es estar donde Dios quiere que estemos nomás. Yo diría que eso es. No sé usted, pero a mí me tiene loco ese sonido. Ya, listo, gracias. Gracias. Pónganlo más todavía, por favor. Lo necesito. Se puede apagar, ¿eh? Ya. Va a traer juicio el señor, ¿eh? Ya. ¿Dónde estábamos? La paciencia. Bueno. Es la paciencia. Ay, sí, no, yo decía que no hay iglesia perfecta, pero es el lugar donde somos perfeccionados. Es como un juego de palabras, pero creo que es la verdad. En la medida que entendemos eso, vamos a poder ser perfeccionados. O vamos a estar resistiendo nomás, y podemos estar en la iglesia mucho tiempo, siempre con una expectativa frustrada, siempre con un grado de amargura, y sin que reflejar nada de lo que del Dios que creemos en nuestra propia vida, digamos. Yo diría que la iglesia debe ser a la medida de Cristo, hermano, no a la medida nuestra. La medida de Cristo, no la medida nuestra. Así que, si usted tiene alguna expectativa de cómo debe ser la iglesia, yo le invito a que la rinda hoy día mismo, ¿eh? Porque la iglesia es a la medida de Cristo. Y el Señor permite que sea de la mejor forma para formar a Cristo en nosotros. A Cristo en nosotros. Bueno. ¿Hay decisiones que cambian el corazón? Yo diría que sí. Sí, finalmente el camino de la fe está lleno de decisiones, ¿no? La primera es rendirnos al Señor y permitir que sea nuestro Señor y Salvador, pero luego vienen muchas otras decisiones. Estamos permanentemente confrontados a tomar decisiones. Y bueno, yo recuerdo, como si fuera hoy, sentado en el jardín de mi patio, en mi casa, masticando la frustración. ¿Ah? La frustración y un cierto resentimiento que había en mi corazón, ¿no? Y bueno, movido por esta palabra, tomé una decisión. Estaba orando ahí y tomé una decisión. Oré al Señor para que cambiara en mi vida la frustración por esperanza y el resentimiento por gozo. Finalmente, en el fondo, uno puede morir en la frustración, estar ahí eternamente en el resentimiento y en una autocompasión que en realidad es otra forma de orgullo nomás. La autocompasión es otra forma de orgullo, es la otra cara de la moneda del orgullo. Hay que tener cuidado, hermano, de ser autocompasivo. Y bueno, tomé esta decisión y oré creyendo que Dios podía hacerlo. Aun cuando la verdad que no lo veía, pero creo en un Dios que cambia las cosas y que cambia el corazón por sobre todas las cosas. Y yo quería que el Señor cambiara mi corazón. Se lo pedí, pues. Se lo pedí y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Dios hizo lo suyo respaldando esta decisión, transformando lentamente mi corazón hasta sanarlo completamente. Y hoy día en la mañana estaba revisando nuevamente el texto y, bueno, anoté algunas cosas a lápiz y me acordaba en la mañana que hasta me dio una cirugía de corazón. Esto fue completo. Luego de esto vino la cirugía de corazón. Esto fue espiritual y físico, ¿no? Dios, bueno, ¿no? Pues no sé con usted, pero conmigo es muy bueno. Es paciente, misericordioso. Es bueno. Hoy, hermanos, puedo decir que vivo mi fe reconciliado completamente con el Señor y con su iglesia.
la iglesia de Cristo y con esta congregación también, digamos. ¿Ya? He llegado por la gracia del Señor a experimentar con gozo el ser parte de esta hermosa congregación. Se los quiero compartir. Aún en toda su imperfección, que hay muchas, y de la cual yo, por cierto, soy parte. Pero entendiendo que Dios está haciendo algo aquí, en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y entendiendo que debemos participar con alegría en ello. Con un corazón simple, ¿no? ¿Eh? Aquella herida sanado, la frustración se ha transformado en esperanza y la amargura que se incubaba en mi corazón fue reemplazada por el gozo de participar en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y logro verlo. Por la gracia del Señor hoy día logro ver lo que Dios está haciendo. Yo no vine cuando predicó Gabriel, pero me compartieron el audio y me interpretó mucho esto de ver las cosas espiritualmente. Todas las cosas. Incluso lo que ocurre en nuestras vidas aquí cuando nos congregamos. Y no se trata, digamos, de verlas religiosamente, sino que espiritualmente. Ver las cosas terminadas, como las ve el Señor. ¿Ah? Doy gracias a Dios por esto, realmente. Y a todos y cada uno de ustedes por su paciencia y amor en Cristo. Espero poder ser de bendición para esta iglesia. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Bueno, en el libro de Hechos, el autor nos relata en el capítulo 2 una iglesia ideal, ¿cierto? Al menos es lo que nos muestra. Debe haber habido imperfección también, porque había seres humanos ahí. Pero el relato de Hechos 2, 46, 47 a mí me cautiva realmente. Me cautiva y es la iglesia que yo quiero vivir. Y la podemos vivir hoy aquí y hoy. Y dice, día tras día continuaban unánime en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón es la que yo quiero tener para compartir con ustedes el camino al que nos invita Cristo. Eso es lo que quiero tener. El resto, el Señor lo procurará. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y como termina es maravilloso. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Bueno, esta es la misma iglesia que fue llena del Espíritu, ¿no? La misma iglesia que fue llena del Espíritu. Como Cristo fue lleno del Espíritu en el bautismo, esta iglesia parte siendo llena del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto? Aquí está el fruto. Unos corazones que compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, hallaban favor en el pueblo y descansaban en lo que el Señor iba a hacer por medio de ellos. Los invito a hacer de esta congregación una iglesia como esta. Yo creo que ya está haciendo. Fíjate que puedo decir que yo ya veo esto. Lo veo en la casa iglesia el día martes, lo veo cuando nos encontramos, pero quiero exhortarlo a que pongamos más de nuestra parte para que sea así. Hemos escuchado de los pastores muchos planes, ¿cierto? Esto del ADN, las casas iglesias, los que van a llegar. Pero bueno, todos planes bonitos, pero que no van a ser fructuosos si nosotros no vivimos la iglesia como debe ser vivida. Porque ¿qué van a ver los que lleguen? ¿Cierto? Dice, hallaban el favor con todo el pueblo. A pesar de que el mensaje nuestro no es simple, ¿no? Es contracultural, contraintuitivo. Pero hallaban el favor, porque ellos vivían vidas transformadas. Vivían que esto no era un ritual mágico, no era una religión como la que ya conocían. Era Cristo viviendo en medio de ellos. Y esa es la iglesia que yo quiero. Si algún anhelo que tengo, uno, es que compartamos nuestro camino a fe con el corazón de Cristo. Creo que es el único anhelo que necesitamos, hermano. El resto lo hará el Señor. Bueno, quisiera exhortarle esta mañana a vivir nuestra fe como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Esta es una palabra que me persigue todos los días, yo la oro todos los días. Les invito a que la hagan suya. ¿Cómo es digno de la vocación con la que fuimos llamados? Con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos unos a los otros con paciencia, en amor.
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hagan suyo esta palabra, hermano, que pareciera ser como el saludo inicial de una carta, pero en realidad el fundamento de la carta es el fundamento de la carta, porque Él nos muestra lo que está en el corazón del Señor, lo que está en el carácter de Cristo mismo. Caminemos en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz procuremos crecer juntos como miembros de un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo, y hagámoslo con la humildad del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y si no podemos hacerlo, bueno, pidámosle a Dios que lo haga. Pidámosle a Dios que lo haga, y en su gracia infinita lo va a hacer. Créame que lo va a hacer. Como lo está haciendo conmigo, lo va a hacer con todos nosotros. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que sea esperanza de gloria. Bueno, al sumergirnos en las aguas del bautismo para ser de Cristo nuestro Señor y Salvador, tenemos un nacimiento espiritual, que no solo nos da nueva vida, hermano. A veces nos conformamos con ello, que ya es harto, ¿no? No hace parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia. No hace parte del cuerpo de Cristo que es su iglesia, condición que nos acompañará hasta la eternidad. Nosotros no podemos desafiliarnos de la iglesia. No podemos desafiliarnos, por más que queramos. Podemos mandar una carta al pastor, pero finalmente somos parte de un cuerpo espiritual, celestial, eterno, porque hemos recibido el Espíritu en nuestras vidas. Hoy compartíamos la Santa Cena y yo decía, pucha, qué hermoso que tengo el privilegio de compartir esta palabra en un día de Santa Cena, porque no hay nada más apropiado para compartir este mensaje cuando compartimos el pan y cuando compartimos el vino, ¿no? Como iglesia. Bueno, dice en 1 Corintios 12:27 el mismo Pablo, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y cada uno individualmente un miembro de Él. Cada uno de nosotros, de ustedes, es parte del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cómo va a desarrollar su función? ¿Cómo va a participar de ello? Si queremos tener un cuerpo sano, los miembros tienen que estar sanos. Bueno, resta decidir cómo vivir esta nueva condición, como eternos niños o procurando crecer hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Yo quiero crecer, yo al menos quiero crecer. Quiero dar frutos, quiero vivir mi fe como digno de la vocación con la cual fui llamado. Y quiero invitar esta mañana a que todos lo hagamos, con el mismo corazón, con el mismo espíritu. Y que, más que preocuparnos por los dones, preocupémonos del fruto del Espíritu, que refleja el carácter de Cristo en nuestras vidas. Los dones son un regalo, vendrán solos. Pero el fruto requiere que nosotros nos rindamos y que vivamos esta vida de resurrección juntos, en amor. En amor. Bueno, ese es el mensaje para hoy. Mientras compartí con algunos de ustedes parte de este mensaje, y la vigilia del viernes pasado pedí oración por esto también. Y mientras orábamos, sentí el Señor que era propicio para restaurar corazones dañados este mensaje. Así como el Señor restauró mi propio corazón, yo quiero tomarme la libertad hoy día de invitar a aquellos que estén heridos, resentidos, dañados, a recibir la administración que tiene el Señor para nosotros esta mañana. Y mientras tomaba mis notas en la mañana, el Señor me mostró nuevamente el ministerio de Jesús. En Lucas 4:18-19, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pero también para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos. A veces estamos cautivos de nuestro resentimiento, ¿no? De nuestra herida. Y bueno, me invitó el Señor a traer ese ministerio, esa unción hoy esta mañana a la iglesia. Mientras alabábamos me llegó un mensaje de WhatsApp de un querido amigo que es como un compañero de ruta en el peregrinaje y me compartió el mismo versículo. Dije, el Señor quiere que no me olvide, porque es increíble, yo no le había comentado nada de esto y me manda Lucas 4:18-19. Así que quiero terminar, hermano, invitándole esta mañana
a no tener temor de salir aquí adelante y a través de la herida, a través de las expectativas. A veces son heridas, a veces son expectativas, a veces son frustraciones. Traigamos todo esto al altar para que el Señor ministre nuestros corazones. Así que quiero invitarles a tener el valor de animarse. Yo mientras preparaba este mensaje pensaba en varios. Yo creo que el Señor me los mostró. Así que no se hagan los lesos porque el Señor sabe. El Señor sabe. Y yo también sé, porque me lo mostró. Me lo mostró el Señor. Así que si el pastor me acompaña, me gustaría que pudiésemos ministrar a la iglesia, Waldo. Ministrar a la iglesia en sanidad, para que esta unidad del Espíritu y este vínculo de la paz sea el fundamento de esta iglesia. Gracias. ¿Sí? Estamos esperando, ¿eh? Yo no me voy a mover de aquí hasta que vengan. Ahí viene uno, ¿sí? Sí. Ahí viene otro. Sí. Ah. Vamos a esperar otro poquito. Faltan. ¿Viste? Ahí viene otro. Bueno, Padre amado, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este tiempo donde hemos sido exhortados por ti, Señor, a través de tu palabra, para traer a esta iglesia una exhortación de paz, Señor, una exhortación de sanidad, Señor, el fundamento para que podamos crecer a la plenitud de Cristo. Te doy gracias, Señor, por la palabra que me has dado hoy, esta mañana también, recordándome que tu ministerio, Señor, es un ministerio de sanidad, de restauración, Señor. Y yo ruego esta mañana que el Espíritu de Jesús restaure y sane todo lo dañado, Señor. Venga, Señor, a dar buenas nuevas a los pobres espíritus que están aquí, presentes, adelante, esperando, Señor, un mensaje, una palabra de amor tuya, Señor. Ruego a ti, Señor, que Jesús mismo, a través de su Espíritu, sana a estos quebrantados de corazón. Echando fuera esta mañana toda herida, toda frustración, todo resentimiento, Señor. En el poder del Espíritu echamos fuera esta mañana todo resentimiento, toda frustración, toda expectativa, Señor. Para que sea Cristo, Señor. Cristo, su carácter humilde y manso, Señor. El fundamento de nuestra vida espiritual, Señor. Y a través de ello, Señor, esta iglesia sea, Señor, bendecida, Señor. Oro esta mañana, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Un Dios compasivo, un Dios paciente, un Dios que nos invita a ser como Él. Gracias, Señor, porque podemos ser así, porque tú eres así, Señor. Y porque tú tienes para nosotros, Señor, de lo tuyo, Señor. Gracias, Señor. Oro esta mañana, Señor, por tu iglesia. Oro esta mañana por todos los hombres y mujeres que están aquí delante, Señor. Con un corazón humilde, rindiendo, Señor. Expectativas, frustraciones, heridas, Señor. Sí, Señor. Padre amado, queremos crecer a la plenitud de Cristo. Yo te pido, te ruego que esta iglesia crezca a la plenitud de Cristo. Y cuando hablamos de esta iglesia, hablamos de vida, Señor. De hombres y mujeres que aquí están, Señor. Que somos parte de esta congregación, Señor, y que le damos vida en Cristo. Señor, que podamos crecer a la plenitud de Cristo con un fundamento de unidad espiritual y en un vínculo de la paz, Señor. Que nuestros corazones sean transformados totalmente, Señor. Para que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria. Esa es mi oración, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.